Buenos días, el día de hoy les vengo a explicar la proposición 47, la cual nos dice, en los triángulos rectángulos el área del cuadrado sobre el lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los lados que comprende el ángulo recto. Entonces, la hipótesis sería, sea ABC un triángulo rectángulo cuyo ángulo BAC es recto. Tesis: demostrar que el área del cuadrado sobre BC es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre BA y AC. La construcción. Entonces, paso 1. Por la proposición 46 que nos menciona que construir un cuadrado sobre un segmento dado, podemos construir un cuadrado BDC sobre BC y los cuadrados GB y HC sobre BA y AC respectivamente. Paso 2. Por la proposición 31, la cual dice dibujar una recta que pasa por un punto dado paralela a una recta dada, podemos dibujar AL paralela de B o C por el punto A. Paso 3. Por el postulado 1, el cual menciona una recta puede trazarse de un punto cualquiera a otro. Dibujamos AD y FC. Paso 4. Por la definición 22, que es la definición de cuadrado, cada uno de los ángulos BAC y el ángulo BAG es un ángulo recto. Paso 5. Luego tenemos que la línea recta BA y en un punto A de ella, las dos rectas AG y AC no están del mismo lado y forman ángulos adyacentes iguales a los ángulos rectos por la proposición 14, la cual menciona que, dado un segmento y uno de sus puntos y dos segmentos levantados a partir de un punto no están del mismo lado del segmento, forman ángulos adyacentes iguales a dos rectos, entonces ambos segmentos están alineados. Concluimos que CA está en la línea recta con AG, entonces GC es una recta. Paso 6. Por la definición de cuadrado, que es la definición 22, y por el postulado 4, el cual dice todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Sabemos que el ángulo DBC es igual a FBA. Y por la noción común 2, la cual dice, si a cosas iguales se añaden cosas iguales, las totales son iguales. Tenemos que todo el ángulo DBA es igual a todo el ángulo FBC. Paso 7. Nuevamente por la definición 22, el lado DB es igual a BC y el lado FB es igual a BA. Por lo tanto, los lados AB y BD son iguales a los lados FB y BC, respectivamente. Y por el paso anterior sabemos que el ángulo DBA es igual al ángulo FBC. Paso 8. Por lo tanto, por la proposición 14, la cual dice si dos lados de un triángulo y un ángulo comprendido son respectivamente iguales a dos lados y el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Tenemos que la base AD es igual a la base FC y el triángulo ABD es igual al triángulo FBC. Paso 9. Ahora por la proposición 41, la cual dice, si un paralelogramo tiene la misma base que un triángulo y está contenido entre las mismas paralelas, entonces el área del paralelogramo es el doble del área del triángulo. Tenemos que el área del paralelogramo BL es el doble del área del triángulo ABD, pues tienen la misma base BD y están contenidos en las mismas paralelas BD y AL. Paso 10. Por la misma proposición 41, el área del cuadrado GB es el doble del área del triángulo FBC, pues tiene la misma base FB y están en las mismas paralelas FB y GC. Paso 11. Por lo tanto, el área del paralelogramo BL es igual al área del triángulo GB. Paso 12. Si dibujamos AE y BK, también podemos probar que el área del paralelogramo CL es igual al área del cuadrado HC. Paso 13. Por la noción común 2, si a cosas iguales se añaden cosas iguales, las totales son iguales. El área del cuadrado BDS es igual a la suma
de las áreas de los cuadrados GB y HC. Y el cuadrado BDS están construidos sobre BC y los cuadrados GB y HC sobre BA y AC. Por lo tanto, el área del cuadrado sobre BC es igual a la suma de los cuadrados sobre BA y AC. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo, el área del cuadrado sobre el lado opuesto en el ángulo recto es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los lados que contienen el ángulo recto.